Como habíamos anunciado en los títulos, la presencia de Javier Milei en los Estados Unidos para la asunción de Donald Trump, que tendrá prevista una reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Esto está en principio agendado para el día de mañana domingo. Recordemos que la asunción de Trump es el próximo día lunes, que ha tenido que ser mudada a un espacio interior teniendo en cuenta las condiciones climáticas en este momento, sobre todo en toda esa región de los Estados Unidos. Básicamente hablamos ahora de la capital de Washington, pero también esta ola de frío está impactando en gran parte de la costa este y sobre todo en el norte de la misma. Por ejemplo, ciudades como Nueva York en este momento están con una fuerte ola de frío que lleva las temperaturas en algunos casos a menos 10, menos 15 grados bajo cero. En ese contexto va a estar Milei en los Estados Unidos. Obviamente, este vínculo que estableció con el Partido Republicano y sobre todo con el presidente electo de los Estados Unidos abre una enorme expectativa sobre cómo va a ser la característica de la relación diplomática entre Argentina y el país del norte, sobre todo porque ya Javier Milei ha establecido desde el comienzo mismo de su gobierno que él tenía alineamientos irrestrictos con dos países en el mundo, uno los Estados Unidos, el otro Israel, y así lo ha venido demostrando con el agregado de que ahora va a estar en la Casa Blanca alguien, a diferencia de Biden, Milei respeta de otra manera o tiene una admiración distinta para con la forma de pensar y de manejarse, más allá de lo que podría después ser el análisis más pormenorizado de los aspectos económicos que Donald Trump ha planteado para su próxima gestión, que en algunos casos hasta podrían ser lesivos para las economías emergentes, entre ellas la Argentina, si es que efectivamente hay un aumento de los aranceles a las importaciones que recibe los Estados Unidos. Bueno, es un elemento a tener en cuenta, al margen de que Javier Milei va a ir en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que habrá que ver cómo avanza, cómo se lleva adelante y efectivamente qué puntos alcanza. Esto en materia de la visita del presidente argentino, que seguirá su agenda después en Suiza, porque va a participar por segunda vez del Foro Económico de Davos. Ya lo había hecho el año pasado en su discurso disruptivo que suele aplicar en este tipo de foros. Y antes de viajar, vos sabés, Federico, que antes de viajar, exactamente a las 23:02 de anoche, dejó firmado el proyecto de ficha limpia, que va a ser tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Recordemos que el lunes empieza el periodo que convocó el gobierno de sesiones extraordinarias. Tengo delante de mí el proyecto que ha firmado Javier Milei y que establece el proyecto de ficha limpia. Hagamos un brevísimo raconto de toda la polémica que se generó en su momento, porque era una propuesta que había en su oportunidad presentado el PRO, se trató, no se aprobó, se discutió en aquel entonces que en realidad no se aprobó, entre otras cosas, no solo por el comportamiento de los diputados kirchneristas, sino también por cómo se movieron algunos diputados de La Libertad Avanza, se tejieron ideas de acuerdos subterráneos entre Milei y Cristina Kirchner para que justamente Cristina Kirchner no sea perjudicada con este proyecto. Y en aquel entonces Javier Milei dijo, yo voy a enviar otro proyecto, vamos a corregir el que estaba allí, lo vamos a modificar y vamos a enviar uno. Bueno, efectivamente han enviado uno que contempla, por ejemplo, cuál es el alcance de los delitos que una persona puede ser condenada y que lo inhabilitaría para ser candidato en la República Argentina. Esos delitos, escuchen bien, son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, todos ellos contemplados en el título 11, delitos contra la administración pública de segundo grado. Bueno, aquí hay evidentemente todos delitos vinculados a el ejercicio en algún momento de la administración pública, es decir, quedan excluidos delitos de otras características para ser imposibilitado de presentarse como candidato. ¿Dónde está lo importante, si se quiere, en términos políticos y en la discusión, si el proyecto se elaboró para que Cristina Kirchner no pueda ser candidato este año? Bueno, dice el proyecto que si una persona recibe una doble condena confirmada,
o sea, en segunda instancia, sin esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser candidata, por ejemplo, o candidato en el año 2025 si esa determinación de la justicia llegó, por ejemplo, el año anterior, es decir, en el 2024. No habla de instancias, sino, no habla de instancias, sino de, digamos, de cercanía, más que nada. No entendí esa parte. El tema es así: si un candidato o un político es condenado en segunda instancia, es decir, tiene condena firme hasta casación, hasta el Tribunal de Casación, es decir, sin esperar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería la última instancia judicial, sí. Si alguien como Cristina, vamos al caso de Cristina Kirchner, hoy Cristina Kirchner tiene condena en casación en una de sus causas. Sí. Si este proyecto que envía el gobierno se aprueba, Cristina no podría ser candidata. ¿Por qué? Porque tiene ese doble conforme en la justicia, pero además el proyecto establece que esa resolución de la justicia tiene que haberse emitido al menos el año anterior a las elecciones. Es decir, si sucedió en el 2024, Cristina no podría ser candidata en el 2025 si se aprueba la ley. Si, por ejemplo, un político es condenado en el año electoral, supongamos que alguien recibe una doble condena o el segundo conforme de la condena judicial durante el 2025, supongamos en marzo o en abril, y las elecciones son en octubre, va a poder ser candidato en el 2025. La ley dice que va recién a aplicársele la prohibición a partir del próximo turno electoral. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La ley también puede ser, Seba, que hagan algún cambio a ese proyecto y que, por ejemplo, no sé, sea en primera o sea en última instancia, y en todo caso se aprueba el proyecto de ficha limpia. Ficha limpia que, recordemos, se toma de Brasil, ¿no? Sí, que quiere decir que, bueno, no tiene ninguna instancia judicial. Pero a lo que voy es que también puede haber ahí una negociación por el tema de las PASO, ¿no? Me parece que también estamos, de alguna manera, mencionando indirectamente eso, ¿no? Que no sea eso un arma de presión para lo que finalmente quiere el gobierno, ¿no? Bueno, eso por supuesto. Ahora todo esto es materia de negociación, de discusión. Este es el proyecto que firma Milei. ¿Pero por qué? A ver, y además vamos a ser objetivos y concretos con la información. Yo te diría que a esta altura es muy difícil que se apruebe el proyecto de ficha limpia. Sobre todo en el Senado, más que en la Cámara de Diputados. Porque si efectivamente sale como lo pretende el gobierno, el proyecto que ha elaborado y que yo te estoy contando, Cristina Kirchner no podría ser candidata este año, claro, si se aprueba así como está el proyecto. Entonces es difícil que en un Senado donde el oficialismo, la Libertad Avanza, está muy lejos de conseguir la mayoría y los acuerdos necesarios, parece complicado que salga en el Senado. Hay que ver también en